Conductas psicológicas de las personas que se consideran rectas y virtuosas. Es importante destacar que las personas que tienen estas capacidades de rectitud y virtuosidad tienen un autocontrol emocional muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Conocen perfectamente sus emociones, saben cómo administrarlas, cómo regular la intensidad y demás. Eso permite que no sean impulsivos y que tengan digamos, fluir sostenible que genera confianza, que genera tranquilidad y demás. El autocontrol emocional es muy importante en estos términos. También tienen empatía y compasión. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Que son capaces de ponerse en la perspectiva del otro y también una compasión, que es entender lo que están pasando, lo que están sintiendo y socorrer. Es decir, no basta con entender qué es lo que está experimentando alguien más, sino que actúan en ese sentido. Es decir, si ven a una persona enojada, abatida y demás, primero entienden la emoción que están experimentando y por otro lado tienen la habilidad de generar ciertos recursos para poder amortiguar el impacto que pueda tener en el pensamiento, en la emoción y en la conducta de otras personas. También generalmente tienen una responsabilidad moral, es decir, que se manejan en función de códigos éticos muy particulares, es decir, tienen perfectamente definidos qué es lo que se permiten y lo que no se permiten, cuáles son los ejes que le dan sentido a sus conductas. Eso valida su conducta y les permite ayudar. Cuando no tienes claro cuáles son los elementos que estás considerando para definir tu moral, tu ética o tu forma de proceder, es difícil que lo puedas manifestar con otras personas. Entonces las personas que se consideran rectas que se consideran llenas de virtudes, tienen la habilidad de definir concretamente sus elementos morales para tomar decisiones. También es cierto que tienen cierto nivel de humildad y autocrítica. Las personas que se consideran rectas y llenas de virtudes son humildes porque no saben que no lo saben todo y así lo asumen, y aun y cuando así es, tienen la capacidad de la autocrítica, es decir, se critican a sí mismos de forma saludable, es decir, pueden hacer un recuento de su conducta a lo largo de los días y decir esto pudo haber mejorado, y no solo lo pueden ubicar, sino que evidentemente lo ajustan precisamente en un proceso de mejora continua que los lleva a sentirse cada vez mejor consigo mismo, y evidentemente eso tiene una contribución muy importante en términos de inversión de autoconcepto y de autoestima, es decir, tienen conceptos muy altos de sí mismos, pero basados en resultados, basados en la praxis, no en un ego malentendido. También tienen la capacidad de ser perseverantes y una gran capacidad de resiliencia. ¿Esto qué quiere decir? No se puede ser una gran persona si no se tiene perseverancia, y tampoco se puede lograr eso si no se es capaz de resilienciar, es decir, tener la habilidad de ser eficaces en términos de el autoperdón y la digestión, si se puede llamar así, o procesar emociones de forma saludable, es decir, esas personas tienen las mismas emociones que todas las demás, pero tienen una gran capacidad de entender para aprender de lo que no salió bien, y lo que salió bien sentir esa sensación de empoderamiento, de honorabilidad, que es muy importante para seguir adelante con estas funciones. También la compasión y la comprensión son muy importantes. De hecho, van de la mano. No puedo ser compasivo si no comprendo. Estas dos habilidades cada vez las desarrollan con más facilidad, y no solo eso, para poder desarrollar la compasión y la comprensión tienen que escuchar, tienen que tener una escucha activa y también al mismo tiempo una gran comunicación para poder extraer la información. Es decir, estas personas tienen la habilidad de hacer un proceso de comunicación que les permite identificar el contenido de las personas para poder entenderlas, y en función de ese entendimiento y del propósito que tienen, ser proactivas en la resolución de la persona que está generando emociones negativas en su contra. Por eso es muy importante saber cuáles son las características en términos generales, estas y otras más, pero digamos que son las más sobresalientes en términos de identificación de personas rectas y virtuosas, que cada vez son más necesarias en una sociedad en donde los escrúpulos no están a la vista de una forma simple, sencilla.